máximo estadio es la manifestación de lo que se me reveló. Y de eso tenemos mucho menos que del otro. Porque la revelación, ¿de qué me sirve si no lo manifiesto? O si no se me expresa, o si no lo puedo expresar, o si no lo veo expresado. Entonces la revelación está buenísima, porque la revelación es la antesala de lo que se va a manifestar. La revelación es, lo veo, pero después de verlo, si no lo vivo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de uno que maneja un auto. Si yo le pregunto a él, ¿sabés manejar? No le estoy preguntando si sabe la teoría, ¿no? Le estoy diciendo, si te doy un auto o una llave, vos sos capaz de subirte y manejarlo. Entonces el saber no se asocia solo a tener un conocimiento revelacional, sino que dé fruto en la práctica. Que si yo me subo a un auto, puedo manejarlo. Entonces hemos tenido muchas dosis de revelación, a mi entender, pero no sé si todo eso que se nos revelaba en algún punto llegaba a ser práctico, o lo podíamos poner en práctica, o se nos manifestaba en la vida diaria. Y yo quiero más de eso ahora, ¿no? Antes a lo mejor me gustaba mucho más la revelación en sí misma, como si la revelación fuera el fin de la búsqueda. Llegamos a la revelación. Me parece que nos faltaba hacer hincapié en la expresión. ¿Cómo voy a manifestar esto que se me reveló? ¿De qué me sirve a mí en mi vida cotidiana, en la vida de mi casa, en la vida con mis hijos, en la vida con mi esposa, en la vida con mi esposo, en el trabajo? No, porque a veces parece que tenemos la revelación del tercer cielo, pero hacemos agua en la vida cotidiana, ¿no? Somos seres con altas revelaciones que no sabemos ser hijos en la vida práctica. Y andamos buscando fórmulas, y una de esas fórmulas que buscamos es la sanidad del alma. Se transforma en una búsqueda que parece una fórmula, no decir, dame 5 pasos para salir de esto, dame la revelación, el entendimiento, ¿cómo salgo de esto que estoy viviendo en mi vida? Te puedo dar 5 pasos, pero no funciona así. Hoy entiendo que no funciona así. Creo que entenderlo, la palabra hablada, puede poner una plataforma sobre la cual yo después deposito la fe en esa palabra, y esa palabra, una vez que yo deposito la fe, conforme a mi fe va a ser hecho, pero por el poder del Espíritu Santo. Entonces no me alcanza solo con el seminario. Hagamos un seminario, hagamos un congreso, tranquilo, está bien, porque va a tener así de apunte, y en definitiva, si no pasamos al paso siguiente, va a tener que volver a hacer el seminario de vuelta. Porque vamos a aumentar apuntes, pero la expresión, la manifestación, y eso es propio de la religión. Ustedes recuerdan que a los fariseos les gustaba hablar, ¿no? Sí. ¿Vieron? Sí, a ustedes les gusta hablar en voz alta, les gusta que lo vean. Bueno, tenemos que tratar de romper eso entre nosotros. Esto que estamos acá no tenemos un nombre propio independientemente de Cristo, ¿no? Cristo es el único nombre sobre nosotros. Pero si nosotros somos agentes también de transmitir esto a otros en cuanto a esta reforma, si se quiere, o esta nueva manera de entender o esta nueva manera de mirar. Entonces busquemos en nuestra propia vida la expresión de aquello que ya sabemos, la expresión de aquello que ya se nos reveló, pero que todavía por ahí está como cajoneado, ¿no? Como que nos faltó el cómo hacer esto práctico, cómo hacer esto funcional. Y como no lo hacemos nosotros eso, yo estoy convencido, eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Entonces no lo vamos a hacer con charlas. Lo vamos a hacer contándonos, compartiendo la experiencia, viviéndolo, orándolo uno para el otro, activando una iglesia donde no haya pirámide, ¿no? Donde no sea piramidal, vamos a pasar todos que nos ore el pastor. No. Yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero que nos ministremos los unos a los otros y que el poder de su Espíritu Santo complete la obra en nosotros conforme a la palabra que Él bajó. Entonces, si Él bajó una palabra, es para que eso se active en nosotros, pero no por el poder de un hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces, básicamente es eso. ¿De qué voy a empezar a hablar? Porque en serio que tengo muchísimo para hablar. Voy a empezar por esto. El mate, mejor. Si usted están tomando apunte, anote esto.
La sanidad del alma es el fruto o el resultado de la expresión de la paternidad en mi alma. Vuelvo a decir, la sanidad del alma, la sanidad interior, es el resultado de la expresión de su paternidad en mi alma. Entonces, básicamente, el juego es este. Cuando yo estoy sin Cristo, no tengo la posibilidad de tener un Padre, que es Dios. Por lo tanto, vivo como un huérfano. La orfandad es el principio de todos los males de mi alma. Por lo tanto, la redención es la sanidad del alma. Porque la redención es Cristo trayéndonos al Padre. No es un evento aparte. No es que ahora soy hijo y ahora necesito sanidad. Sí puede ser eso a lo largo del tiempo, es un proceso. Entonces yo puedo sentir que en ese proceso hay cosas de la paternidad de Dios que todavía no se expresan en mí. Pero hoy decir, para mí, redención es sinónimo de paternidad y es sinónimo de sanidad del alma. Porque la sanidad de nuestra alma o nuestra alma está enferma porque es una huérfana. De hecho, el pecado no es otra cosa que la orfandad. El pecado no es una serie de conductas malas delante de Dios. Eso es el resultado del pecado. Eso es como el pecado se manifiesta. Usted cuando se manifestó el pecado en Eva, no habían hecho ninguna de esas conductas que hoy llamamos, no se habían puesto ni borracho, ni orgía, ni lujuria. No habían hecho nada de eso. Pero dice que el pecado entró. Entonces, ¿qué es lo que entró? No entró una conducta. Entró la orfandad. Entonces la orfandad, que cuando Dios crea el Edén, pone adentro del Edén a Adán y Eva y le expresa toda su paternidad en el Edén. Es decir, Adán y Eva vivían con la paternidad de Dios. Estaban, una palabra que no existe pero yo la uso, es paternizados. Es decir, tenían la paternidad de Dios. ¿En qué cosas tenían la paternidad de Dios? ¿Tenían provisión? Porque de todo árbol podían comer, ¿no? Tenían relación con el Padre, con Dios, y tenían relaciones sanas entre ellos. Dice que estaba Adán y Eva, eran idóneos. Idóneo significa que no había nadie más alto que el otro. ¿Sí? Había provisión, había relaciones sanas con el otro y relaciones sanas con Dios. Y había salud, porque había un árbol de la vida del cual podían comer y tenían vida. Esas tres cosas, la provisión permanente, las relaciones interpersonales sanas y las relaciones con papá, con nuestro padre sanas, y la posibilidad de vencer a la enfermedad y a la muerte por medio de un árbol de la vida, que era la expresión de Cristo en ese huerto, estoy en casa con papá, ¿no? Yo siempre digo que el Edén era, para mí, la representación, cada nacimiento es la representación de la salida del Edén. ¿Vieron que el bebé está en el útero? Está en casa, ¿no? Tiene comida, tiene cuidado, tiene protección, un líquido que lo contiene, una madre que lo lleva. Y cuando el bebé nace angustiado y desnudo, como Adán se quedó cuando cayó. Yo creo que cada parto, que no era así antes, porque saben que fue una de las consecuencias de la caída, los partos con dolor, es proféticamente anunciarnos a cada uno de los que nacemos que salimos del huerto, salimos del útero, ¿no? Y quedamos expuestos a la sensación de soledad. Vieron que hay muchos psicólogos que dicen, yo no sé porque los bebés no hablan, pero hay muchos psicólogos que dicen que el nacimiento es traumático para el bebé. ¿Por qué una experiencia traumática? Y porque me siento echado fuera del lugar del cuidado. Y lo mismo le pasó a Adán y a Eva cuando son quitados del huerto, se fueron del lugar de la seguridad. Entonces, pecado no es una conducta mala. Pecado es, me quedé huérfano.
El pecado es la orfandad. No, la cajita feliz sale. Y la redención es recupera un padre. Feliz pone cajita feliz siempre. ¿Vienen hasta acá? ¿Bien? Ahora, si ustedes piensen, busquen adentro suyo para que no sea yo el que hablo todo el tiempo. Si yo les preguntara en qué cosas creen que no está sana su alma, ¿no? Me dicen, a mí esto me pasa factura de vez en cuando, yo como que esto me cuesta. Piénsenlo, lo dejo un ratito. Piensen si ustedes tuvieran que pensar en qué creen que su alma no está sana todavía y que si viniera una persona que hiciera sanidad del alma, ustedes le dirían, mira, esto, saname esto, a ver, orá por esto. Piénsenlo, mientras yo me tomo más. Tranquilo que no les voy a preguntar, así que no. No, pensé que había que No, tranquilo, no. Bueno, entonces sí. No quería sacarlo a la luz. Claro, entonces sí puedo pensar tranquilo. No quería pensar. Ves que son pecadores, pero no quiero conducta, ¿eh? ¿El calor cómo está? Hace un poquito. Ahora no, un poco. Guarda María. No del todo. ¿Pensaron ya? ¿Pensaron? ¿Sí? No tengan miedo, díganme sí que no les voy a preguntar. Si no, les dejo tiempo para pensar. Bueno, si la pensaron, a ver quién habla primero. Fíjense si lo que eligieron, lo que les pasa no tiene que ver con alguna de estas tres cosas que les dicen. Problemas interpersonales. Si hay algo que es fundamental, que nos pasa a todos, creo yo, que es el temor al rechazo. Es eso que les hizo guardar lo que podrían haber dicho, pero que no lo quieren decir para no sentirse rechazados. Entonces, el tema de las relaciones interpersonales nos pasa a todos. Todos tenemos miedo del juicio del otro. ¿Y de dónde creen que quedó eso? Si no es de un huérfano. Es una de las expresiones más típicas de los seres humanos. El miedo en las relaciones interpersonales. El temor al rechazo y el gran deseo de aceptación y aprobación. Entonces, ese es uno de los grandes temas que puedo tener. Ahora, eso puede verse reflejado en mi relación con mi pareja, en mi relación con mi jefe, con mis hijos, con mis amigos, con el pastor. O sea, lo pueden aplicar a donde ustedes quieran. Y con Dios también. Y con Dios también. Porque quiero agradarle y ya le agrado. Exacto, correcto. Con Dios también, ¿no? Y eso nos pasa mucho. Con culpas, con iras, con venidas. Es tratar de agradar. De la forma que sea. Cuando no trato de agradar, ¿qué hago? Hay dos mecanismos. ¿Trato de agradar o trato de huir? Prefiero irme antes que me juzguen, ¿no? Entonces podemos tener esos dos mecanismos. O hago un montón de cosas para agradar, o trato de irme rápido para que no me juzguen. Rechazo para no ser rechazado. Pero en definitiva, ese comportamiento quiero que lo vean. Yo siempre, a mí mismo me pongo esta imagen. Ustedes pónganse la imagen que quieran. Yo me pongo el nenito en la esquina de la calle. En las ciudades grandes se ve mucho, ¿no? Los chicos huérfanos en la esquina de la calle. Imagínense ese chico que por dentro tiene mucho miedo, que a veces tapa ese miedo con mucha ira y que todo lo tiene que pelear, ¿no? Tiene que pelear el lugar para limpiar el coche, para limpiar los vidrios, tiene que pelear por la comida, tiene que pelear por el lugar para dormir, tiene que pelear, parece que él tiene que pelearla todo, ¿no? Inseguridad, miedo. Esa es la vida de un huérfano. Pero esa es la vida que a veces tenemos nosotros, parece que todas las tenemos que pelear sola, ¿no? Y parece que nos tenemos que pelear con todo el mundo y parece que el que nos tiene que aceptar no nos acepta y nos rechazan y no nos miran, ¿no? Expresión de un huérfano. ¿Qué es la sanidad del alma para eso? Es esa sensación interna, porque no es solo una idea, es la experiencia interna de sentir que no tengo que agradarle a nadie más que a Él, porque ya a Él le agradé desde antes de la fundación del mundo. Esa es sanidad del alma. La sanidad del alma no se logra con el paso 1, 2, 3. Eso se logra cuando el Espíritu Santo viene como una primicia en nuestro espíritu y nuestro espíritu puede clamar a Abba Padre, y cuando nuestro espíritu clama a Abba Padre, eso se transfiere a nuestra alma porque empezamos a creer en fe a eso que pasó en nuestro espíritu. Entonces no hay fórmula, pero sí tenemos acceso.
Entonces capaz que hiciste 38 talleres y todavía seguís teniendo miedo al rechazo. Porque no te lo va a curar un taller. Un taller te puede dar la palabra correcta para que imprimas tu fe en esa palabra, creyendo lo que Cristo ya hizo en la cruz, que Él es el camino a ese Padre que ahora todo lo suple, pero no ahora, sino que ya todo lo suplió desde antes de la fundación del mundo. Otra de las cosas que pueden no estar sanas en nuestra alma es la provisión. Eso está todo el tiempo, está a la orden del día el tema de la preocupación por lo que tengo. Permanente. Eso está en la tele, la política, cuando nos juntamos con otros, lo que vemos en la calle, permanente. ¿Por qué? ¿Por qué está tan vigente todo el tiempo el tema de la provisión? Porque el espíritu que gobierna el mundo, el príncipe del mundo, es Satanás, ¿no? Dice la Biblia. Él es el príncipe. Pero Mamón es el espíritu que se enseñorea. Por eso cuando Jesús le dice que no pueden servir a dos señores, elige compararse, entre comillas compararse, ¿no? Con Mamón. Dice, o servirás a uno o al otro. Porque el príncipe del mundo es Mamón. Entonces nosotros tenemos dos opciones. O somos los huerfanitos en la esquina de la calle, peleando por nuestra provisión, con Mamón, o esa paternidad de Dios ocupa toda nuestra alma y nos llena y no tenemos necesidad. Por lo menos no tenemos miedo, porque no sé si va a faltar o no va a faltar. Porque dice Pablo que a veces tuvo necesidad, ¿no? Y era el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que tenía sano Pablo? Que no le preocupaba eso. O sea, no importa si tenemos o no tenemos, ojo. Importa mi preocupación dónde está puesta. O puedes tener mucho y estar preocupado, puedes tener nada y estar preocupado. Porque la preocupación es lo que hace el huérfano. Está preocupado. ¿Juntaré hoy lo que necesito? Y para eso tengo que pelear en la calle. El tercer punto que le hablé, el tema de la salud. Y el tema de la muerte. No sé si, porque yo por ahí doy por sentado un montón de cosas que yo no las digo, ¿no? Esto que yo les estoy diciendo, explicando, es el resultado de la caída del hombre. Cuando viene Dios y le dice, ¿no? A la mujer, por cuanto pecaste, taca, la degradó del lugar de al lado del hombre. Ahí entró el problema interpersonal. Cuando le dijo, ahora ya la tierra te va a dar espinos y cardos. Ya no era como antes que de todo árbol puedo comer cuando quiero. Ahora voy a labrar la tierra con mucho esfuerzo y aún así no me garantiza que me dé buen fruto, porque parece que la tierra ahora tiene su propia ambición. ¿Y por qué la tierra ahora tiene su propia ambición? Porque como yo estaba a cargo, el hombre estaba a cargo de la creación, al caer el hombre cae la creación junto con él. Por eso el hombre es culpable, responsable de la caída de la creación. Y por último dice, entra el dolor, ¿no? Dice, con dolor parirás, con dolor trabajará la tierra. Y lo último que incorpora ahí Dios, él dice, y del polvo eres, y al polvo volverás. Y sobre esas tres cosas el hombre imprime miedo, porque dice, cuando sentí tu voz, tuve miedo. Y todo su ser se conmovió, porque el reconocimiento de verse desnudo es como esa orfandad le pegó en el cuerpo. El reconocer la voz y sentir que se sentía como un desconocido delante de Dios fue la afección de su alma. Y su espíritu quedó huérfano, porque fue expulsado de ese lugar. Entonces lo que yo estoy tratando de que vean es que no hay tanto misterio en lo que pasó. El pecado fue la orfandad. El resultado de la desobediencia fue que el pecado entró. ¿Qué fue el pecado que entró? La orfandad, la distancia de nuestro Padre. Por eso la redención no es otra cosa que alguien que hizo el camino inverso. Busquemos la palabra de Filipenses donde dice, yo creo que la tenía anotada por acá, la conocida, haya pues en vosotros este sentir que vos también en Cristo. ¿Alguno la tiene? Es Filipenses 2. Búsquenla.
Y otro que busque Génesis 3. Así participan un poco. ¿Eh? Sonaste piramidal. Sonaste piramidal. ¿Viste? Perdón, rompo mi palabra. ¿Ahí la tiene? ¿No lo tienen? Filipenses 2.5, vamos, no seas tímido. Yo no la busqué porque pensé que todos lo iban a buscar. Si no, Claro, y bueno, viste, así es la religión, así es la religión. Nadie lo dice. Bueno, dale. Veo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. ¿Ese es? 2.5 es. Ah, no. Filipenses 2, tal vez. No, 2.5. Haya pues en vosotros Ahí está. este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. ¿Vos tenés Génesis? Sí, 3 cuánto. Sí, ve ahí. Empezá de ahí hasta que la tentación de Eva, digamos. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los huertos del árbol del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Hasta ahí. Fíjense lo que pasó. La tentación era que si ellos comían, serán como Dios. ¿No? Entonces era Eva, yo se lo voy a teatralizar, Eva era tratando de ponerse una ropa que no le correspondía todavía. Todavía. Ya vamos a ver por qué. Porque era por medio de la desobediencia. Entonces, se quiso poner el traje de Dios. Serás igual a Dios. ¿Qué es lo que Cristo hace para redimir ese acto? Lo opuesto, siendo en forma de Dios, se despoja y se hace Eva y Adán. Por eso el segundo Adán. Siendo obediente, lo opuesto a Eva, desobedeció, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Evangelio. Es que Él acerca la paternidad a nosotros haciendo el camino inverso de lo que hizo Eva. Eva, por querer ser Dios, desobedeciendo, queda huérfana. Cuando digo Eva, estoy hablando también de Adán, ¿no? Cristo, siendo Dios, se despoja para hacerse hombre y ser obediente hasta la muerte. Ese evento es el todo. Ese evento es la caída, el pecado, la orfandad, lo de Eva, y ese evento es todo en Cristo. Es la redención, la paternidad, la plenitud, la eternidad, el nuevo nacimiento, todo. Toda la Biblia se resume en esos dos eventos. Por eso dice que hay dos Adán. Cuando Dios ve el cielo, ve dos hombres. Ve a Adán y los que están atrás, y ve a Cristo y los que están atrás. Por eso dice que a nosotros nos ve en Cristo. En Cristo. Y a los que no, los ve en Adán. Adán y Cristo. Dos Adán, dos eventos. El huérfano y el hijo. Solo cuando vino, ustedes vieron que en el Antiguo Testamento no se usa la palabra hijo, se usa la palabra siervo.
eres siervo mío, siervo mío, siervo mío, siervo mío. Los grandes hombres, grandes entre comillas, ¿no? Los grandes nombres que se nombran en el Antiguo Testamento son siervos. El que inaugura el término hijo es Cristo, y esto es lo que escandalizaba tremendamente, por eso lo matan. Cuando lo matan, ¿saben por qué lo matan a Cristo? Lo matan, primero porque lo que estaba predicando le estaba rompiendo el negocio a los fariseos, ¿no? Pero lo que los escandalizaba, lo dice así, no se lo voy a leer, pero lo dice él, en Juan 5:18. ¿Por qué se decían, cómo se dice hijo? Si se dice hijo, se está haciendo igual a Dios. O sea, esto es muy claro. Yo tengo 2 hijas, ¿no? Mis hijas no son inferiores a mí en calidad. Al contrario. Uno desea que sean superiores, pero mínimamente son iguales. ¿Por qué un hijo sería de menor calidad que el padre? Entonces cuando él decía yo soy un hijo, se hacía igual a Dios. No era poco. ¿Pueden entender cómo eso los escandalizaba a ellos? Porque ellos venían de una tradición de siervos. El Antiguo Testamento era el siervo, era yo sé todas las conductas buenas que tengo que hacer, pero no puedo acceder a ellas de corazón porque no me da la genética, porque no soy hijo. Soy un siervo que mira tu siervo, que acá con mucho esfuerzo. Claro, toda esa historia del Antiguo Testamento desaparece en Cristo porque era como hijo, heredé la genética. Eso es lo que tiene que expresarse en nuestra alma para que yo esté sano del alma. Que no se hace con una charla, se hace cuando el Espíritu empieza a obrar en nosotros y empezamos a verlo y empezamos a romper y empezamos a creer en fe toda la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Venimos bien hasta acá? Alguien quería hablar, vos querías hablar, vos también me dijiste que querés. Así que digan, los que quieran, compartan. Sí, compartí. Cuando él dijo de pensar esto, yo de chica sufrí la orfandad de mi papá, como el abandono de mi papá, más allá estaba vivo, sentía la orfandad de mi papá y tenía un padrastro, y por tener un padrastro hoy en día es bullying, me hacían mucho bullying, es más, llegué a agarrar a un nene en los pelos, lo revolqué por un parque, la bronca que tenía, o sea, yo era nada por tener padrastro, y eso era una carga muy grande, y de grande yo le decía al Señor, yo quiero conocerte como mi papá, y cuando entendí esto, y el Espíritu Santo me lo hizo entender, pues yo decía, vos no me amás, yo no podía experimentar su amor, yo sabía toda la teoría, bárbaro, pero no lo podía sentir, yo quería sentir ese amor de padre, y cuando entendí, a partir de que Jesús tenía un padrastro, empecé a aceptar a mi padrastro, y a partir de que el padrastro era un segundo plano, que el padre real era él, entendí esto, que los papás que tenían la tierra estaban en segundo plano, que él tenía que ser mi papá, y me apropié de eso y ahí, bueno, pude experimentar su amor. Realmente es sanador. Wow. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo eso de todos los padres, sean presentes, no presentes, ausentes, buenos, malos, golpeadores, no golpeadores. La expresión de nuestros padres terrenales no son otra cosa que la expresión de la orfandad. Porque no son, por eso dice, a nadie llamáis padre en la tierra. No porque sean malos, a ver, los amamos, los respetamos, los honramos, los bendecimos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con entender el Evangelio. Cuando yo nazco en la tierra, yo estoy siendo huérfano ya. Por eso, ustedes entienden ahora cuando uno dice, ¿pero qué es nacer con el pecado original? Si yo de chiquitito no pequé. El pecado original es la orfandad. Es haber salido del huerto del vientre de mi mamá. Entonces el pecado ese es el pecado que se hereda. Entonces, las peores cosas las aprendemos en el seno materno y paterno. O ni hablar si nos toca criarnos en un orfanato. Bueno, ni te cuento, ¿no? Porque no todos tienen la experiencia de vivir con papá. Estos sean buenos o estos sean malos padres. Nos amen o no nos amen. Nos deseen o no nos deseen. Nos hayan querido abortar o no nos hayan querido abortar. La expresión de vivir en esta tierra, en este plano, es heredar todo lo que viene desde Adán para acá. Ustedes traten de hacerse esta imagen. Hay una línea vertical y una línea horizontal.
La línea horizontal, imagínense que arranca en Adán y Eva. Y de Adán y Eva hasta los ancestros que ustedes recuerden suyo, viene una historia. Pum, 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 hasta nosotros. Y hasta nuestros hijos, los que tenemos hijos. Esa historia reproduce una cosa. La orfandad no reproduce otra. Pum, pum, pum. Decís, bueno, pero ojo, porque mis papás son cristianos, mi abuelo es cristiano. Buenísimo. Eso dice en la Biblia que te da bendición, pero no te evita que heredes la orfandad de Dios. Entonces esa reproducción, esa continuidad histórica en un plano horizontal nos hace heredar todo el pecado. El pecado es la orfandad con todas las conductas que ustedes después le quieran agregar. Ahora tenemos un plano vertical, que es el que viene Cristo, siendo en forma de Dios, se hace hombre para traernos al Padre. Esa es la única salida que tenemos. Entonces a veces fantaseamos en nuestra historia humana, decir, si yo hubiera tenido un padre, o si yo hubiera tenido un padre mejor. Es que si hubiera tenido un padre mejor no hubiera sido diferente tu historia. Hasta que no te tocas con lo vertical, hasta que no te tocas con Cristo como el camino al Padre, no hay acceso al Padre. No te da acceso al Padre un buen padre en la tierra o un padre cristiano en la tierra. El acceso al Padre te lo da Cristo, no hay otro acceso. Es la intervención del plano vertical, es Cristo bajando para traernos al Padre. ¿Sí lo pueden ver? Por eso lo que ella dice es así, ¿no? Si yo tuve padres espectaculares, pero también de ellos heredé la orfandad, ¿no? Como la heredaron ellos cuando nacieron en esta tierra. ¿Querías compartir algo? No, me venía a una lectura en una oportunidad que hice cuando vos hablabas de los Adán y que me llevaba muy a profundo el hecho del nacimiento de Jesús, digamos, era Dios increado y él se metió en la panza y tuvo 9 meses, él podía haber salido y él le formaron los ojos, los órganos y tuvo 9 meses, pero Andy nació y era Dios increado. Eso me impactó mucho. Totalmente. Por eso cuando uno puede ver eso, puede ver el nivel de amor o de expresión de amor y la perfección del plan de Dios. El plan de Dios es perfecto porque está accesible para todos, porque es un regalo. Entonces después nosotros, cuando todavía no entendemos bien el poder de la redención, es cuando nosotros hacemos, ¿saben? Yo le llamo la autorredención. ¿Y qué es la autorredención? Es cuando en estas 3 áreas, en la salud y en la muerte, en la relación con los otros y en el tema de la provisión, yo ando desesperado en la vida tratando de ganármela yo. Estoy tratando de ver cómo puedo ser más bueno para que me apruebe ella, porque sí, porque entonces, claro, eso es autorredención para mí. Y estoy viendo cómo hacer para obtener el afecto de los que no me quieren, y viendo cómo tener la aprobación, y viendo cómo ganarme el pan todos los días para tenerla, para poder, entonces me pongo en eso y me genero ansiedad y me genero angustia. Eso se llama autorredención. Ahora, ¿no le sorprendió a Dios que entrara a la orfandad? Él sabía, o sea, él era Dios, o sea, no fue algo que le sorprendió, ¿cómo me pasó esto a mí? ¿No? Tenés razón. Eso ya sería todo otro tema que sería lindo hablarlo. Creo que lo hablamos una vez. Yo creo, pero no lo voy a explayar ahora, porque es muy largo. Creo que era parte del plan que el hombre quedara huérfano, porque era la forma de resolver en la tierra un problema eterno que se había dado con Satanás en otro plano. Entonces era necesario que entrara en un plano temporal para que tenga principio y fin. Entonces estaba planificado. Yo entendí también, porque es como vos lo estás explicando, que nosotros tenemos 3 estados para ver, el pasado, el presente y el futuro. Y Dios no ve eso, vio todo en conjunto. Entonces, Él sabía lo que iba a pasar, digamos. Nosotros analizamos en nuestro futuro, el presente por esto, y bueno, puedo yo. Él es todo un solo conjunto. Y es eso que yo digo que a Él no le sorprende nada. De hecho, eso es lo maravilloso y lo que yo creo que es una de las cosas que tenemos que en el espíritu ver. Todo lo que estamos hablando ahora, a lo mejor alguno de nosotros dice, ay, qué lindo que se manifestara eso en mi vida, pero ya está hecho hace tanto. No es algo que se tiene que hacer mañana.
A lo mejor mañana se puede expresar en mí, pero que ya está hecho hace tanto. O sea, la paternidad para mi vida está garantizada desde antes de la fundación del mundo, ni siquiera cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió la puso accesible para mí en la tierra, pero yo fui aceptado en Cristo antes de la fundación del mundo. La garantía del amor de Dios por mí no es después de Cristo, es en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces mirá cuánto hace que nosotros somos aceptados. Entonces, ¿pero por qué seguimos peleando por aceptación ahora? Y porque tenemos el espíritu de huérfano, porque tenemos el alma impregnada de ideas de huérfano. Crecimos entre huérfanos, nos movimos entre huérfanos y aprendimos de los huérfanos. Entonces hoy nuestra alma, si no está sana, es porque se expresa como un huérfano. Entonces nos ocupa de las 24 horas, las 16 que estoy despierto, ocupa mi ansiedad ver cómo hago para gestionarme estas tres cosas: salud, dinero y amor. Entonces, ¿qué hago? Todo el tiempo me tengo que autorredimir. Si Jesús te hablara claramente cuando te estoy hablando, yo te decía, loco, ¿dónde vas? Si ya está hecho eso, ¿por qué? Me lo dice a mí, ¿no? Porque yo no la tengo terminada, pero ni empezada la tengo. ¿Estamos hasta acá? Termino con esto, porque no quiero tampoco llenar, como si fuera la última vez que voy a hablar. Solo esto para que les traiga claridad. Esto es un proceso que tiene 3 tiempos. La paternidad de Dios expresada en nuestras vidas tiene 3 tiempos y es un proceso. Tiempo 1 en el espíritu. Tiempo 2 en el alma. Tiempo 3 en el cuerpo. Por eso, estas 3 cosas ya ocurrieron en la cruz, ya ocurrieron en la eternidad, pero todavía necesitan expresarse en nosotros. Y ese proceso donde se tiene que expresar esta paternidad de Dios en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, tiene como 2 variables. Una es lo que va pasando en mi vida. Eso marca el tiempo en mi vida. ¿Por dónde va ese proceso? Pero cuando nos reunimos todos como iglesia de Cristo es para el mundo cómo va el proceso en la iglesia de Cristo. ¿Cómo está la iglesia en ese proceso de redención? Porque el conjunto de la iglesia, de la redención, de la madurez de la redención, es la que marca el tiempo final. Entonces vuelvo a esto. El proceso redentivo en nuestras vidas tiene 3 etapas, o 3 tiempos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando eso ocurre en mi vida, yo puedo ver dónde está ese proceso en mí, en Pablo. Pero para el mundo, ¿cuándo va a llegar el fin de los tiempos? Cuando el proceso en la iglesia, que somos todos los hijos que vamos siendo redimidos, estamos siendo madurados a la estatura del varón perfecto, como cuerpo, y esa madurez redentiva marca el tiempo para todos. Se lo voy a explicar con Romanos. No pretendo que todos lo entiendan o que lo entiendan de una, porque vuelvo a repetir mucho, pero después lo podemos hablar otras veces. Pero no quiero que quede incompleto el tema. En Romanos dice que, en Romanos 8, que nuestro espíritu clama a Abba Padre cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, ¿no? Y da testimonio. Tiempo 1. Entonces, vengo yo caminando en este plano de la tierra y de repente viene el Espíritu de Dios a mi vida y le da testimonio a mi espíritu y mi espíritu dice Abba Padre. O sea que la paternidad de Dios ya entró en mi espíritu. Tiempo 1. ¿Sí? Tiempo 2 es esto que estamos hablando, el proceso que estamos hablando en el alma. Es que todas esas memorias en mi alma del huérfano, de haber vivido sin Dios, de haber experimentado la orfandad, todavía adentro mío, en mi alma, están como confundidas, ¿no? Por un lado tengo toda la expresión de la paternidad de Dios, pero tengo un alma entrenada y aprendida en la orfandad. Porque la aprendí en mi casa, de mi papá, de mi mamá, de mi amigo, de mi tal, me hicieron bullying, listo. Tengo toneladas de historias de orfandad que me marcaron un camino de autorredención donde voy permanentemente, porque instruye al niño en su camino y de grande no se apartará. Esa es la idea del diablo también, no solo la de Dios. Entonces cuando a mí me instruyen la orfandad de niño, ¡bum!, vuelvo.
¿Cuál es la solución? Nacer de nuevo. Por eso es morirte y nacer de nuevo. ¿Cuál es la solución? Moriste, porque si no te morís y nacés de nuevo. Entonces, ese es el proceso del alma. ¿Cuánto nos lleva el proceso del alma? No hay un tiempo, hay un proceso, ¿no? Se va expresando esa paternidad en diferentes lugares de mi vida. Yo la voy expresando, la paternidad en diferentes lugares. La voy entendiendo en diferentes áreas de mi vida. La voy viendo, voy depositando mi fe. El espíritu me va transformando. Y el tercer tiempo, el cuerpo. ¿Cuál es el tiempo del cuerpo? Es ese que Pablo expresa en 1 Corintios 15, cuando dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice, esto corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Qué quiere decir? Esa es la redención del cuerpo. Vamos a ser redimidos, transfigurados, nuestro cuerpo va a cambiar, va a dejar de ser este cuerpo corruptible, que se enferma. Todavía no llegamos a ese tiempo, ¿eh? Por eso yo puedo recibir una sanidad milagrosa, pero a la larga muero. Lázaro resucitó, pero después se murió. ¿Por qué? Porque tuvo una intervención milagrosa, pero no tuvo redención en su cuerpo. ¿Quién sí tuvo redención en su cuerpo? Cristo, Enoc, Elías, ¿sí? No se sabe el cuerpo de Moisés, pero se lo disputaban. ¿Sí lo pueden ver? Es decir, una cosa es la sanidad del cuerpo, otra cosa es la redención del cuerpo. Ahora, la redención del cuerpo, que es vencer a la muerte, marca el tiempo final para todos. Porque dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos. ¿Qué es la manifestación de los hijos? Es la manifestación... Claro, ¿y por qué el cuerpo? Porque el cuerpo, este cuerpo y tierra tienen el mismo origen. Si tomó de la tierra Dios para hacerlo. Entonces, como tienen el mismo origen químico, para decirlo de una palabra tienen el mismo origen, se redimen juntos. Entonces la expresión de un hijo redimido redime la tierra, la creación. Los tres tiempos. ¿En qué etapa están? Pregúntenle al espíritu. Dejémonos, yo creo absolutamente en esa palabra que dice que cuando el velo se nos quita, ¿no? Cuando el velo se nos quita, podemos ver cara a cara como en un espejo. Y somos transformados, otra versión dice somos transfigurados, es decir, se produce nuestro cambio como por el Espíritu, cuando nosotros vamos adoptando la imagen de aquel que nos creó. Entonces no es un proceso que pueda hacer yo voluntariamente conmigo ni con ustedes, sino que entreguémonos al proceso real. El proceso real es entreguémonos a que veamos cara a cara al Espíritu y que el Espíritu nos transforme. Y de última después nos contemos la experiencia. Decir, che, no sé lo que me pasó. Acá, me sentía huérfano acá y el Espíritu, ¡buah! Listo, ya está, mi alma ahora en eso se sanó. Pero no hay otro. El evento es espiritual. No es el resultado de una buena charla o de que lo entendí. Entonces vayamos al punto clave. El punto clave es, Espíritu Santo, se me quitó un velo hoy, lo puedo ver. Listo, ahora necesito ser transfigurado o transformado por el poder del Espíritu a la misma imagen del que me creo. ¿Sí? ¿Rubéncito? ¿Qué decir? Yo, a ver, estoy en un proceso, más allá de que no estoy diciendo que ya está superado en lo espiritual y en el alma, pero hace un periodo que se puso contenta mi esposa hace unas 3 semanas, que yo lo sabía, pero que no lo teníamos en cuenta y era el cuerpo. Yo sabía de hace muchísimo, el Señor me había dicho, Él vino y salvó todo, el espíritu y el cuerpo. Y nosotros, el espíritu y el alma, que hago, yo voy a emplear para el live, porque vos más o menos lo puedo manejar. Por el cuerpo no, si le mandamos chorizo, y así las consecuencias que yo hoy tengo de la diabetes colesterol. Así que, a esto yo venía a hablar de yo quiero empezar a ser un hombre más espiritual. Y en una me levanté en una mañana y yo estaba en la cama meditando, me levanté con ella, voy a cambiar el hábito de juego y voy a empezar a... Se puso contenta porque una lucha ella ya hacía y me tenía que hacer otra comida, por ahí comía lo que yo comía, que era cosa grasa.
Pero bueno, digo, ese es el proceso que yo acepté y digo, no, en el nombre de Jesús. Y cada instante le digo, no, en el nombre de Jesús voy a lograr de cambiar el hábito de comer y bajar de peso. Y me trajo algunos que vos decís, yo lo veía en lo individual y yo sé que sanando lo individual, después la iglesia va a ser sanada. Y creo que no lo estoy declarando, no lo estoy, digamos, confirmando, pero me da esa sensación de lo que vos acabas de decir de la iglesia, en qué estadio está. Creo que estamos procesando y creo que ese último del cuerpo, que es donde justamente el pueblo debería ver la manifestación de Cristo en su iglesia. Así que creo que ese proceso de espíritu y alma sea este que estamos nosotros conociendo cada día más, creciendo en el conocimiento de Cristo, para ya estar bien fortalecido en el cuerpo. Así es, marcar el tiempo para que llegue el fin. Cierro con este versículo. Es 2 Pedro 1, 3 y 4. Vieron que en un momento le dije que en ese tiempo a Eva no le correspondía todavía ponerse el traje. ¿Se acuerdan de Dios? Sí. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas, de su gloria y de su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser, escuchen esto, no sé si alguna vez leyeron esto, pero escuchen, lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, pero ustedes deben esforzarse por añadir, y bueno, y ahí viene una lista que no quiero entrar ahora en esa lista de lo que uno tiene que añadir, pero número 1, nosotros se nos dieron promesa para que por medio de la fe puesta en esa promesa y por medio del Espíritu nosotros lleguemos a tener naturaleza divina. ¿Vieron que le dije que el Padre y el Hijo no se diferencian en nada en cuanto solo que uno es primero y otro es segundo? Por eso Jesús es nuestro hermano mayor. En la versión textual 4 dice ser consubstanciales con Él. La misma sustancia. Es tremendo. Yo sé que si digo esto en otro lugar, esto es una aberración religiosa. Ser como Dios. O sea, eso a lo cual quiso acceder Eva por medio de la desobediencia, está puesto como un regalo para nosotros hoy. Por medio de la obediencia y por medio de este proceso que dice, por lo tanto, añadir. Esfuércense por añadir. O sea, hay un proceso en nosotros. No es que esto se produce, esto ya está hecho. Pero que se va a manifestar en nosotros es por medio de un proceso. Pero nosotros, de partida, para que este proceso se produzca, nosotros tenemos que tener la plataforma clara, que es nosotros vamos a llegar a ser consubstanciales, vamos a tener la misma sustancia, la divinidad en nosotros. Es tremendo. O sea, yo no voy a decir vamos a ser Dios, porque la figura de Dios hoy, como la vemos, es Dios es uno. Hay un Padre, pero la sustancia nuestra está diseñada para ser como Él. No hijos de segunda clase, no hijos parecidos, iguales que Él. Así que este sea el proceso de sanidad de nuestras almas, ¿no? Que Dios nos siga revelando verdades por medio de su Espíritu y que el Espíritu siga transformándonos y haciéndonos como Él. ¿Amén? Estamos por ahí. Perdón si hablé muy rápido, hace mucho que no hablo y tenía ganas de hablar. Se emociona Pablo. ¿Me emocioné? No sé, me dice si hay hermano, ¿no? Sí, pues pasamos los anuncios parroquiales. Hay que ir a los tiempos recién, ahí estaba preguntando. No sé. Solo aclarar, para que sepan también, que este espacio nos están prestando. ¿Sí? Gente que ha entendido, gente de acá ha entendido de prestarnos
en lo que es de lunes a jueves tenemos la libertad de usarlo mientras no esté ocupado. Cuando cerramos